Muy bien, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, vamos a comenzar esta noche entonces con nuestro estudio, esta porción de la Torá. Bueno, esta semana se estudian dos porciones, Parashá Nitzavim y Parashá Vayelech. Vamos a comenzar con Parashá Nitzavim y el jueves desarrollamos un poco sobre la Parashá Vayelech. Bueno, interesante esta Parashá, estamos llegando a los últimos días de Moshe Rabenu. Y algunos consideran que, bueno, Moshe Rabenu en esta parasha va a hacer mucho énfasis en la unidad. Entonces, antes de poder ingresar a desarrollar la porción de la Torá, vamos a hacer una plegaria por el estudio. Esta plegaria es la plegaria de Rabbi Natan de Breslev y es una plegaria que nos conecta en el sentido de la responsabilidad con la observancia. La Torá es muy bonita, entonces vamos a desarrollarla. Empieza en esta parte. Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres. Ayúdame a estudiar, a enseñar y a practicar tu santa Torá por sí misma y en todo momento, y a guardar la Torá en mi mente día y noche. Con el mérito del estudio de la Torá, dame la fuerza para conquistar y quebrar la mala inclinación y expulsarla de mí. Ayúdame a liberarme del espíritu de locura que me ha dominado debido al mal que he hecho. Podré liberarme estudiando y guardando la Torá, que está compuesta enteramente por tus santos nombres. El poder de la Torá superará y eliminará el poder de la locura que pueda tener sobre mí. Ayúdame a eliminarla de mí y de mi vida. Por favor, Hashem, tú sabes de los muchos pensamientos que me perturban a cada momento del día y me distraen de servirte apropiadamente. Todos son producto del espíritu de locura que se ha aferrado a mí debido al mal que he hecho y a todos mis pecados y transgresiones. Mi mente son un torbellino y mi buen sentido e inteligencia han sido severamente dañados. Padre, en el cielo, tú eres bueno para todo y misericordioso con todas tus criaturas. Perdóname y sálvame de la destrucción, Elohim de bondad. Dame la fuerza para conquistar mi propia locura y expulsarla de mí estudiando y practicando tu santa Torah. Sé bueno conmigo y ayúdame a no caer presa de las atracciones irracionales de mi mala inclinación. Esta trata de influenciarme e impedirme servirte apropiadamente, vistiendo sus instigaciones como mis votos, como si tratara de persuadirme de hacer algo correcto y apropiado. Pero la verdad es que esas misbot en las cuales se viste son una trampa oculta, como solo tú lo sabes. Por favor, Hashem, ten compasión de mi pobre alma y sálvame de las instigaciones de la mala inclinación, que no tengan poder alguno para engañarme con esas distracciones. Arrojo mi carga sobre ti, Hashem y Elohim de mis padres. Me apoyo solo en ti para que me lleves amorosamente por el sendero apropiado y recto en todo momento y en todas las cosas que haga. Que todos mis movimientos estén en completo acuerdo con tu voluntad y no dejes que me desvíe de lo que tú deseas, ni a la izquierda ni a la derecha. Tú sabes que somos carne y sangre y es imposible para nosotros saber exactamente lo que tú deseas. Apelo a ti para que me muestres tu amor y me ayudes. No dejes que la mala inclinación tenga poder alguno para perturbar y distraer mi mente con toda clase de locuras y de cosas irracionales. Puedo apoyarme solo en ti y muéstrame tu gran amor y llévame por la senda de la verdad en todo momento. Que mis acciones, actividades y comportamiento y los de mis hijos, mis descendientes y todos los que dependen de mí estén de pleno acuerdo con tu buena voluntad en todo momento, desde ahora y para siempre. Elohim misericordioso, ayúdame a fortalecer el poder de la santidad para superar el poder del mal. Ayúdame a fortalecer mi buena inclinación frente a la mala inclinación. Y otórgame la sabiduría sagrada y la inteligencia, que pueda siempre percibir todas las cosas a la luz de la sagrada sabiduría
que contienen y unirme así a ti a través de todas las cosas del mundo. Pueda comprender los constantes mensajes y alusiones que tú me envías para acercarme a ti. Oh Elohim, tú estás pleno de favor y de misericordia, de bondad y de bien en todo momento. Sea tu voluntad tener piedad de mí y hacer que brillen sobre mí la gracia y la bondad, y otórgame favor a tus ojos y a los ojos de todos los que me vean. Envíame palabras de gracia y de afecto y que puedan entrar en tu corazón. Acepta mis plegarias y pedidos en todo momento y cumple con tu promesa de derramar sobre la casa de David y de aquellos que viven en Jerusalén un espíritu de gracia y de afecto. Que las palabras con las cuales nos dirigimos a ti sean palabras de gracia y de afecto. Otórgales lugar para que entren en tu corazón y que nuestras palabras despierten el favor y el placer delante del trono de tu gloria. Señor del mundo, mira nuestra pobreza, bajeza y vergüenza. La gracia y el prestigio de tu santo pueblo Israel han caído en este amargo exilio. El pueblo judío es despreciado e indigno a los ojos de las naciones del mundo y de los malvados. Toda la gracia y la importancia han caído y lo han abandonado. Ten piedad de tu grande y santa gloria y exalta y eleva y magnifica la gracia y el prestigio de Israel, material y espiritualmente. Haz caer a los idólatras y a los malvados, que no tengan gracia ni importancia, ni arriba ni abajo. Exalta a tu pueblo Israel y oye y recibe nuestras plegarias y clamores en todo momento. Mira nuestro esfuerzo y contempla nuestra dificultad y cumple con lo que está escrito, pues no ha despreciado ni rechazado al pobre y no ha ocultado su rostro de él. Cuando él clama, él oye. Muéstranos favor y respóndenos y oye nuestra plegaria, pues tú oyes las plegarias de cada uno de tu pueblo Israel con amor. Bendito eres tú que oyes la plegaria. Baruch Hashem. Muy bien, entonces vamos a pasar a hacer ahora la lectura del texto de la Torá en Parashá Nitzavim. Bueno, empieza aquí esta porción, está en Devarim capítulo 29, 9, y en las versiones españolas o cristianas empieza en Devarim 29, 10. En el texto hebreo es el Pasuk 9. Entonces dice, vosotros estáis parados hoy, todos vosotros, ante el Eterno, vuestro Elohim, las cabezas de las tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros hijos pequeños y vuestras mujeres, y tu prosélito que está en tu campamento, desde el talador de vuestros árboles hasta el que extrae vuestra agua, para que entréis en el pacto del Eterno tu Elohim y en su juramento que el Eterno tu Elohim sella hoy contigo, a fin de establecerte hoy como un pueblo para él, y para que él sea un Elohim para ti, tal como os dijo, y como le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. No solamente con vosotros sello este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí parados hoy junto a nosotros ante el Eterno, nuestro Elohim, y con todos los que no están
hoy aquí junto a nosotros. Pues sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos por en medio de las naciones a través de las cuales pasasteis. Y visteis sus abominaciones y sus ídolos detestables de madera, de piedra, de plata y de oro, que había con ellos. Tal vez haya entre vosotros un hombre o una mujer o una familia o una tribu cuyo corazón se desvíe hoy de estar junto al Eterno, nuestro Elohim, para ir y servir a dioses de esas naciones. Tal vez haya entre vosotros una raíz de las que brotan hiel y ajenjo. Y ocurrirá que cuando oiga las palabras de este juramento, se bendecirá en su corazón diciendo, la paz será conmigo, a pesar de que voy como me dicta el corazón, agregando así lo regado a lo sediento. El Eterno no estará dispuesto a perdonarlo, pues entonces la ira de los celos del Eterno humearán contra ese hombre. Humearán contra ese hombre y todo juramento escrito en este libro caerá sobre él, y el Eterno borrará su nombre de bajo los cielos. El Eterno lo separará de entre todas las tribus de Israel para su mal, como todos los juramentos del pacto que está escrito en este libro de la Torá. La generación futura dirá, vuestros hijos que se levantarán tras vosotros y el extranjero que viniere de una tierra lejana, cuando vea las plagas de esa tierra y sus enfermedades con las que la afligió el Eterno, y luego dice, el azufre y la sal, una conflagración de toda la tierra, no puede sembrarse y no puede brotar, y no crecerá en ella pasto, como el cataclismo de Sodoma y de Gomorra, Adma y Seboim, que el Eterno trastornó en su ira y furia. Todas las naciones dirán, ¿por qué motivo el Eterno hizo esto con esta tierra? ¿Por qué esta furia de gran enojo? Y dirán, porque abandonaron el pacto del Eterno, el Elohim de sus antepasados, que él selló con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a deidades de otros y se postraron ante ellos, deidades que no conocían y que él no les designó. Y el odio del Eterno ardió contra esa tierra, trayendo sobre ella toda la maldición que está escrita en este libro. Y el Eterno los sacó de su tierra con enojo, con ira y con gran furia, y los arrojó a otra tierra como se ve en este mismo día. Los pecados ocultos son para el Eterno, nuestro Elohim, pero los pecados revelados son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para cumplir todas las palabras de esta Torá. Muy bien. Bueno, entonces así comienza esta porción, esta parashá Nitzavim. Parashat Nitzavim, o el término Nitzavim, significa estar de pie. Aquí la versión establece parados hoy, pero es estar de pie, se debe entender de esa manera, así también como se entiende parados. Y bueno, ese hoy es lo que muchos de los Jajamim han establecido en esta porción de la Torá, que cuando se le estudia siempre cae antes de Yom Teruah o Rosh Hashanah, por lo cual los Jajamim han establecido que esta porción de la Torá evidentemente va a establecer una conexión con Yom Teruah. Así como en Yom Teruah todos estamos de pie delante del Eterno para ser juzgados, los Jajamim también nos dicen que debemos nosotros, en el momento de estudiar esta porción de la Torá,
también ponernos en esa situación como para poder ser juzgados. Y esta porción de la Torá Nitzavim, como ustedes le entendieron la última parte, establece que si el pueblo no guarda el pacto, el compromiso que tiene con la Kedushá y con el servicio al Eterno, entonces van a correr situaciones muy fuertes y desagradables. Esto haciendo referencia a lo que vamos a tal vez a experimentar cuando estemos nosotros también siendo juzgados el día de Yom Teruah, el día de Rosh Hashanah. Eso por una parte. Entonces ese término hoy lo van a conectar con el día de Yom Teruah y el otro aspecto que nos van a decir los Jajamim antes de establecer este estudio de la Parashá Nitzavim es precisamente en el sentido de que también está llamando Moshe en este momento, está llamando Moshe a estar todo el pueblo estar de pie en alusión a la unidad. Como entendemos nosotros, estamos llegando al fin del Sefer Torah, del Sefer Devarim, y los últimos capítulos del Sefer Torah o del Sefer Devarim van a establecer la muerte de Moshe, nuestro maestro. En ese sentido, Moshe, estas palabras que les está hablando a todo el pueblo de Israel, según la opinión de los Jajamim, es para provocar la unidad, la unificación que tiene que haber entre cada miembro del pueblo de Israel para poder llegar a establecer los propósitos con los cuales van a entrar a poseer la tierra prometida. Y como sabemos, el propósito máximo es de servir al Eterno en la tierra que Él ha escogido. Y para eso, bueno, Moshe Rabenu, según lo que nos dicen los Jajamim, convoca a todos y todos tienen que estar de pie unánimes, en señal de la unidad. Entonces son los dos enfoques importantes que encontramos nosotros cuando estudiamos esta parashá. Por una parte, es llamarnos a reflexionar antes de los días de juicio y los días temibles, los 10 días que nos separan entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, son días donde somos verdaderamente escudriñados hasta en lo más profundo, somos escaneados, como dicen por ahí, así como cuando una persona está en un aeropuerto y está a punto de embarcarse en un avión, pasa por unas aberturas, unos portales, y estos portales lo que hacen es escanear para ver qué es lo que tiene la persona, qué es lo que está llevando a la persona. Pues en ese sentido también en estos días entre Yom Teruah y los 10 días de Teshuvah o días temibles, son días donde también la presencia divina escanea totalmente a cada uno de nosotros. Por eso hay que estar de pie, entendiendo de que vamos a ser juzgados, pero al mismo tiempo tenemos que mantenernos de pie en el sentido de la unanimidad. Así como fue en el monte Sinaí, cuando los Bene Israel, los hijos de Israel, estuvieron unánimes para recibir la Torá y todos tenían un solo corazón, pues Moshe está tratando de establecer esa misma relación, esa misma situación, Hayom, hoy, en este día que es precisamente el día donde, como decíamos, aluden los Jajamim, hace referencia al día del juicio. Por lo cual, lo que nos va a hablar ahora Moshe significa que es muy importante, es extremadamente importante, y especialmente a esa generación que está pronto a ingresar a Eretz Israel para establecer, vuelvo a reiterar, el propósito por el cual Israel ha sido conformado en una nación, en un pueblo, que es ser una nación de reyes y sacerdotes. Antes de poder ir desarrollando esta porción de la Torá, nosotros sabemos que la función del pueblo de Israel
es poder en un momento irradiar esa Kedushá y también la obediencia en la aplicación de la Torá. Y el objetivo de la aplicación de la Torá en Eretz Israel es poder preparar la tierra de Eretz Israel para que pueda percibir o recibir lo que va a ser la presencia divina. Recordemos que desde que el pueblo de Israel cometió la transgresión del Het Haegel, el pecado del becerro de oro, la presencia del Eterno no estuvo con los hijos de Israel como cuando salieron de Egipto, sino que el Eterno dijo que iba a enviar un malach, iba a enviar un ángel que los iba a guiar y que los iba a hacer ingresar a la tierra prometida. Y es ahí cuando Moshe también le dice, ¿verdad? Si tú no vas con nosotros, no nos moveremos. Y sin embargo, aunque el pueblo de Israel fue conducido por la voluntad de Hashem, la voluntad de Hashem se posaba en el Mishkan, en horas específicas, en momentos específicos, y le daba las directrices, las ordenanzas para que el pueblo de Israel se conduzca. Pero ahora lo que está diciendo Moshe, que el pueblo de Israel va a tener que estar unánime para entrar a la tierra prometida y para hacer que nuevamente la presencia del Eterno se manifieste dentro del pueblo de Israel como lo fue cuando salieron de la cautividad de Egipto. Entonces Moshe Rabbeinu va a tratar de establecer esta conexión entre el monte Sinaí y en este momento, de estar de pie para que ellos escuchen unas palabras que son muy, muy importantes. ¿Cuáles son las palabras que son muy importantes? Bueno, es la de recordar el Brit, el pacto, el compromiso que tiene el pueblo de Israel de estar alineado a la voluntad del Eterno. Entonces, uno de los propósitos del pueblo de Israel es hacer que la presencia divina sea manifiesta en Eretz Israel, en el pueblo de Israel, iluminar con esa Kedushá y esa sabiduría a todas las naciones y que también todas las naciones puedan tener esa relación con el Eterno, tal y como lo establecen específicamente los Nevi'im, los profetas y el profeta Zecaria sobre todo, cuando establece que las naciones van a tener que venir a celebrar a Israel también Sukkot, y van a tener que presentar sus ofrendas, y la nación que no vaya y no se presente ante el gran rey, entonces Hashem no va a enviar agua, no va a enviar lluvia a esas naciones. Entonces, antes de que eso acontezca, evidentemente Israel tiene un propósito que cumplir, y es lo que estábamos diciendo hace un momento. Primero, que tiene que haber unanimidad, y segundo, de que puedan cumplir su propósito a cabalidad. Y con relación a la unanimidad, hay una enseñanza muy, muy bonita de parte de los sabios del pueblo de Israel, que hablan, por ejemplo, de los días de Ezequías, Hizquillahu, el rey Hizquillahu, o el rey Ezequías, como lo conocemos nosotros en las versiones españolas, y también el rey Ahaz, el rey de Israel, que trajo idolatría y que trajo a esta mujer Jezabel, la trajo al reino de Israel y se propagó la idolatría. Sin embargo, los Jajamín, cuando analizan este aspecto del rey Hizquillahu y el rey Ahaz, el rey de Yehudá, el rey de Judá y el rey del reino del norte de Israel, notan un detalle muy importante. ¿Cuál es el detalle? Que el rey Hizquillahu, y nosotros entendemos que el rey Hizquillahu era un rey y que muchos consideran que es el ungido del cual habla Isaías capítulo 9. O sea, dentro del entendimiento del pueblo judío, el rey Hizquillahu era un Saddik, y este Saddik tenía la capacidad inclusive de ser Mashiach, un potencial grande de su generación para ser el Mashiach. Era considerado de esa manera. Sin embargo, el rey Ahaz
el rey Ahaz era un rey que no se apegaba a la Torá y que, como se dice, eh, difundió el sistema idolátrico, sobre todo el pueblo del reino del norte, el reino de Israel, las 10 tribus que estaban en el reino del norte. Pero había una particularidad. Dice que cuando salía la casa de Judá a la guerra y conseguían victorias, cuando volvían los ejércitos del reino del sur, los ejércitos del reino de Judá, tenían bajas, es decir, que habían yehudín que en el proceso podían perder la vida o eran capturados o eran humillados, pero en los días de este rey de Israel, un rey que difundió la idolatría en todo Israel, cuando el pueblo salía a la guerra, dice que ellos prevalecían y así como salían, así volvían sin bajas. Y entonces los jajamim van a escudriñar, van a tratar de indagar qué está pasando aquí, cómo puede ser que un rey que no es de la altura de Hizquiyyahu y cuando sale a la guerra, ninguno de los miembros del ejército del reino del norte muere, y por qué cuando sale el reino del sur, inclusive reinando el rey Hizquiyyahu, salen a la guerra y cuando vuelven no vuelven completos, vuelven con personas que de una u otra manera habían podido tener bajas en el ejército, habían perecido, habían sido capturados. Y los hajamim, cuando estudian esta parashá Nitzavim, encuentran el secreto. Y el secreto es lo que Moshe Rabenu está estableciendo en este momento, de que tienen que mantenerse unidos. Y grande es el poder de la unidad, dicen los hajamim, que esa era la virtud que tenía el reino del norte. Esa era la virtud que tenían los hijos los hijos de Israel que conformaban el reino del norte, que a pesar de que ellos no eran aplicados en cuanto a la Torá, sin embargo, en el aspecto de la unidad, en el aspecto del compañerismo, en el aspecto de no hacer regilut, de no calumniar, de no hacer la shon hará, de mantener respeto por su compañero, eso le daba la fuerza para que ellos no pudieran tener bajas. Sin embargo, esas eran características que a veces en el reino del sur, en el reino de Judá, no se encontraban. Entonces, Jajamín dicen, el ejército del reino del norte no sufría bajas porque había unidad entre ellos. Y en el reino del sur, a veces sufrían bajas porque tal vez entre ellos no había esa unidad, esa fuerza de unidad. Y esto lo ven los sabios y específicamente en esta parashá, cuando dice vosotros estáis parados hoy. Es decir, que está hablando al pueblo de Israel como un todo que está de pie, así como lo estuvo también en Har Sinaí en el momento de recibir la Torá. Entonces, de esto aprendemos nosotros la importancia de poder soportar al prójimo, de poder mantenernos en unidad en cuanto al propósito por el cual el Eterno ha conformado al pueblo de Israel. Y como dijimos, el propósito máximo del pueblo de Israel es irradiar la kedushá de la Torá y también es atraer la presencia divina a este mundo, empezando por la tierra de Eretz Israel. Pero para poder lograr ese objetivo, para poder lograr ese propósito, Moshe Rabenu nos dice que tenemos que estar unidos, que tenemos que mantenernos unánimes. Y ese es uno de los secretos que los hajamín encuentran en esta porción de la Torá. Bueno, volviendo al texto de la Torá, dice, vosotros estáis parados hoy, todos vosotros ante el Eterno, vuestro Elohim. Y las cabezas, los rosh, es decir, los líderes o los que conducen a las tribus, vuestros sabios y vuestros jueces, todos los hombres de Israel. Entonces, dice aquí, vuestros hijos pequeños, vuestras mujeres, también el extranjero que dejó de ser extranjero y se convirtió, que está en tu campamento, desde el talador de los árboles hasta el que extrae agua. Bueno, y es interesante, ¿no? Nosotros sabemos de dónde vienen estos taladores y de dónde vienen estos que son los que van y traen agua para el pueblo de Israel. Estas eran personas extranjeras que en un momento, bueno, decidieron
no contrariar al pueblo de Israel, se sometieron con este pacto, ¿no? De que ellos serían los encargados, o sea, quedaron con vida, pero evidentemente vienen a formar parte de la comunidad desempeñando estas labores. Pero ¿cuál fue el mérito que ellos alcanzaron? Que entendieron que no tiene sentido de ir en contra de lo que representa Hashem en medio del pueblo de Israel, y por eso ellos vienen a formar parte de la comunidad, pero en estos oficios. De tal manera que empieza aquí diciendo Moshe Rabenu que las personas importantes del pueblo de Israel están de pie, también están los sabios, están los jueces, pero termina diciendo que también las personas que tal vez se consideran de menor rango y menor importancia del pueblo de Israel también están en la misma condición, por lo cual esta palabra, este mensaje de Moshe Rabenu no va a ser distinción de clases, sino que esto va a ser manifestado de forma uniforme, o podemos decir, de forma íntegra para cada miembro del pueblo de Israel, sin importar cuál es el estatus o la función que cumple. En este momento todos son considerados en un nivel semejante ante el Eterno, y es por eso que Jajamín dicen, bueno, esto se parece mucho a lo que aconteció en Har Sinaí, donde todos, absolutamente todos, desde la sierva hasta los hijos de Leví, los hijos de Yehudá, Aarón, Jacob, inclusive escucharon la voz del Eterno sin distinción. Y ese es el secreto de esta parashá. Como ya hemos dicho, es uno de los secretos, es uno de los mensajes que nos quiere manifestar, es la unidad, que tiene que haber siempre entre cada uno de los miembros que conforman al pueblo de Israel. El verso 12 dice, para que entréis en el pacto, en el Brit, que el Eterno tu Elohim, y su juramento que el Eterno tu Elohim sella hoy contigo. Entonces todos van a escuchar. Esta nueva generación va a volver a comprometerse delante del Eterno antes de entrar a la tierra prometida, y entendiendo de que Moshe Rabenu evidentemente no los va a acompañar a entrar a poseer la tierra prometida. En otras palabras, ellos tienen que mantenerse unidos para poder soportar todas las dificultades que se van a presentar ya en lo que va a ser la conquista, o por así decir, la toma de lo que es la tierra de Eretz Israel. Y para eso cada uno tiene que cumplir una función, pero en el momento de ir desempeñando ese propósito general del pueblo de Israel, todos son importantes, todos tienen la misma importancia. Y eso es lo que entendió también, como decíamos, el rey Ahaz, cuando el rey Ahaz manifestó que era muy importante quitar cosas que dividan al pueblo en ese entonces, aunque ellos eran personas que se apartaron del pacto del Eterno, sin embargo, mantuvieron esa unidad. Volviendo un poquito más hacia atrás, también vemos nosotros que la unidad que consiguió la humanidad cuando construyó la Torre de Babel, porque la Torre de Babel fue una empresa muy difícil, y ellos estaban empecinados en llegar a tratar de establecer esa torre como algo en protesta al Eterno. Y ellos estaban dispuestos a llegar a lugares muy elevados. Tal vez ellos no entendían que se les acababa el oxígeno, que iban a dejar de vivir. Ellos estaban tan convencidos, todos, que el Eterno, cuando ve esa situación, dice, wow, ellos no van a desistir, ellos están muy unidos. Y este es un secreto muy importante. La unidad les va a permitir, tal vez equivocadamente, pero les va a permitir alcanzar algunos objetivos, sean buenos o malos, como en el caso de la Torre de Babel era algo malo, pero los Jajamín dicen que el Eterno vio que ellos no iban a desistir, entonces tuvo que confundirlos. Es para que ya no haya unanimidad entre ellos, y fue un juicio muy fuerte porque entre ellos ya no se entendían, y todo lo que conlleva este aspecto de Nitzavim, Jajamín siempre lo van a relacionar y van a realzar el aspecto de la unanimidad. Y eso es algo en lo cual también se tiene que trabajar en el aspecto de
todo lo que yo pueda establecer en cuanto a mi propósito individual o personal, también tenga que involucrar en un aspecto las necesidades de los demás. Es decir, que cuando uno establece un propósito para poder desarrollar un servicio adecuado al Eterno, también tiene que tratar de involucrar y coadyuvar en las necesidades de los demás para que los demás también puedan cumplir con su propósito que tienen determinado para llevar a cabo el servicio al Eterno. Y eso es algo que el pueblo de Israel va a comprender, y por eso aquí en esta porción de la Torá, Moshe va a empezar a hablar de lo que representa mantenerse firmes en el pacto. Y esto no es muy fácil. Nosotros ya conocemos la historia, vemos lo que pasó en el Tanaj, vemos lo que pasó con el pueblo de Israel en la tierra prometida. Hubo división, hubo separación, y aunque todos tenían el Beit HaMikdash, aunque todos tenían el santuario, pero hubo división porque en cuanto al servicio de uno, el otro no tomó en cuenta las necesidades del otro. Y uno le dijo, estás pidiendo mucho impuestos, ya el pueblo no tiene qué ofrecer, y si tú sigues cargándonos de impuestos, preferimos no venir más aquí y quedarnos nosotros allá. Y cuando uno tuvo la oportunidad de tomar una decisión, lo que hizo fue no considerar las necesidades del prójimo, y vino la segregación del pueblo de Israel. Por lo cual, entonces, Moshe Rabenu ya lo había advertido en esta parashá, que era muy importante que todos se mantengan en unanimidad y sin producir, por así decir, una separación en los demás cuando empezamos a ignorar sus necesidades para que él pueda desarrollarse en cuanto al servicio del Creador. Entonces, vemos en esta situación cómo empieza esta parashá, tratándonos de darnos a entender de que en el pueblo del Eterno tenemos que procurar la unidad. Aunque hay diferencias, pero en cuanto a lo que es el servicio, preocuparnos por las necesidades del prójimo para que éste pueda desarrollar también su servicio, su propósito individual para con el Eterno. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el pacto? Dice aquí el verso 13, a fin de establecerte hoy como un pueblo para Él. Él es otro de los nombres de Hashem. Y para que Él sea un Elohim para ti, tal como os dijo y como le juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. No solamente con vosotros sello este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí, parados hoy junto a nosotros ante el Eterno, nuestro Elohim, y con todos los que no están hoy aquí junto a nosotros. Bueno, hay muchos comentarios con relación a esta declaración del texto de la Torá. Hashem le había prometido a nuestros padres que su descendencia, ¿no? Eso incluye las descendencias de Abraham de todas las generaciones. Y en ese sentido, la descendencia de Abraham de todas las generaciones son aquellos que están en el momento en que Moshe dice estas palabras, es decir, la generación del desierto que está pronto a ingresar a la tierra prometida, y con todos los que no están hoy aquí junto a nosotros. Esto también representa a todos los descendientes de Abraham que antecedieron a esa generación, incluyendo a Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo más asombroso es que también cuando llegamos cada año nosotros a Yom Teruah o a Rosh Hashanah y escuchamos estas palabras, es una advertencia que retumba en el interior del pueblo de Israel como para recordar que también nosotros, aún en esta generación, formamos parte de este pacto. Entonces, lo que van a establecer los sabios es que este pacto no solamente se concretó con los que estuvieron en el monte Sinaí, ni solamente con los que están presentes en este momento histórico en los días de Moshe Rabenu, sino también con todos los que vienen después de esa generación.
incluyendo la generación del rey David, de los reyes de Judá, incluyendo los días del primer, del segundo templo, incluyendo también a todos los que formaron parte de la generación de la expulsión de los judíos de España, de Portugal, incluyendo a la generación que pudo experimentar en carne propia lo que fue la tragedia de la Shoah, el odio injustificado sobre los hijos de Israel, y también incluye a la generación actual. Entonces, todos los que, en otras palabras, lo que van a establecer los Jajamín es que Moshe Rabenu está dando directrices para cómo debe ser el comportamiento de los hijos de Israel en todas sus generaciones. Y vuelvo a reiterar, eso incluye a todas las generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, a todas. Y resaltan este aspecto los Jajamim para que nosotros entendamos que aunque no querramos, estamos incluidos en poder establecer este compromiso, este pacto, recordar este pacto con el Eterno por lo que representa para nosotros el compromiso del servicio para con el Eterno. Ok, el verso 16 va a decir, pues sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos por medio de las naciones a través de las cuales pasaste. Y visteis sus abominaciones y sus ídolos detestables de madera y de piedra, de plata y de oro que habían con ellos. Tal vez haya entre vosotros un hombre o una mujer o una familia o una tribu, escuchen bien, cuyo su corazón se desvíe hoy de estar junto al Eterno, nuestro Elohim, para ir y servir a las deidades de esas naciones. Tal vez haya entre vosotros una raíz de la que brotan hiel y ajenjo. Y ocurrirá que cuando oiga las palabras de este juramento, se bendecirá en su corazón diciendo, la paz será conmigo a pesar de que voy como me dicta el corazón, agregando así lo regado a los sedientos. Ok, entonces, bueno, aquí es una advertencia para aquellos que abandonan el pacto del Eterno, siendo parte del pueblo de Israel, en el sentido de que se ven persuadidos por otro tipo de, vamos a decir, de normativas, de regulaciones de otras nacionalidades. Es por eso que los sabios nos van a decir que está prohibido que una persona saque del judaísmo a un judío para traerlo a una fe diferente. Está prohibido. Y para el judío tiene prohibido aferrarse a un comportamiento y a una conducta que no esté regido por la Torá, porque lo van a apartar del servicio del Eterno. Entonces, esta confirmación del pacto que se le estudia cada año, y cada año la estudiamos antes de Yom Teruah, es para que nosotros comprendamos la importancia de mantenernos dentro de los parámetros que establece la Torá. El pueblo de Israel, aunque puedan desarrollarse entre las naciones entendimientos muy, muy cabales, muy éticos, sin embargo, el pueblo de Israel debe mantenerse unido a lo establecido por la Torá. Y si en algún momento una persona judía, de acuerdo a lo que hemos visto en la historia, mucho sufrimiento para el pueblo judío y alguna persona de entre el pueblo judío vio cómo las otras naciones no sufrían y sale del contexto de Israel para abrazar, por así decir, la conducta, el comportamiento de otras naciones, eso está prohibido por la Torá. Creo que en una oportunidad dijimos que la persona que va a hacer la conversión al pueblo de Israel, posteriormente se le tiene prohibido volver a querer ser un pagano. Está prohibido. La Torá no lo permite. Dentro del pueblo, dentro de la Torá, la persona que forma parte del pueblo de Israel tiene como sentencia caret, escisión del alma,
eh, es decir, que su alma no va a disfrutar del mundo por venir, la idolatría. Por eso este es un aspecto muy, muy importante. Evidentemente, en los días de Moshe Rabenu, cuando el pueblo pasó por muchas nacionalidades, muchas naciones, muchas ciudades, ellos pudieron ver y contemplar cómo es que las naciones tenían ídolos de madera, de piedra, de metales, y los adoraban. Y eso lo vio el pueblo del Eterno. Si alguna de las personas, sea hombre o mujer, que haya visto con buena intención esa práctica y a pesar de eso tiene decidido hacer Abodá Zará, hacer idolatría, pero manteniéndose en el pueblo de Israel encubiertamente, es decir, formando parte del pueblo de Israel por los beneficios que esto trae ser parte del pueblo de Israel, pero en su corazón servir a otras deidades, eso verdaderamente es algo con lo cual el Eterno no está, y lo va a decir el pasaje 20, no está dispuesto a perdonar. Son, son transgresiones bien complicadas. Entonces, lo que la Torá va a tratar de cuidar que los miembros del pueblo de Israel no encajen en conceptos de idolatría, porque eso los puede apartar del Eterno, aunque ellos se consideran aún parte del pueblo de Israel. Estaba escuchando un documental de un rabino que no solamente ve con mucho riesgo la situación en Israel en el sentido de que muchos jóvenes israelíes están empezando a adoptar cultura de entre las naciones. Creo que les comenté en una oportunidad, en este año hubo un mundial juvenil en Argentina, un mundial de fútbol de jóvenes sub-20, si no me equivoco, y Israel estaba clasificado para jugar ese mundial. Es más, Israel le fue muy bien. Creo que llegó a jugar la final, aunque no la ganó, pero jugó la final. No estoy muy al tanto, pero sí sé que en un día de Shabbat, esta selección de Israel se enfrentó a Brasil, la selección juvenil de Brasil. Ustedes saben, Brasil es una potencia en los deportes, especialmente en el fútbol, e Israel lo eliminó. Y era una alegría para estos israelíes, era una alegría. Los jóvenes alegres por primera vez, llegando a esas instancias en un campeonato mundial, era una alegría, pero esa alegría tenía un precio. Ellos no guardaron el Shabbat y se vieron influenciados por las culturas de las naciones. Y no le estamos diciendo para juzgarlo. No estamos juzgando porque, bueno, no estamos en condición de juzgar al pueblo de Israel. No es nuestra intención. Pero sí había una alegría, sí jugaron en Shabbat, sí clasificaron a la final, todo eso muy bien, pero ellos eran israelitas. Y lo que se ve en la actualidad en el pueblo de Israel, hoy cuando usted ve las noticias del pueblo de Israel, manifestaciones, protestas, quieren salir a algunos están promoviendo tomar el control del poder judicial también, por ejemplo, el partido sionista, los sionistas eh, como Netanyahu quieren tener mayor control en el poder judicial de Israel porque se está desbordando. La sociedad israelí, donde se incluyen palestinos, se incluyen árabes que nacen en Israel y son israelitas, son israelíes, eh, están ellos considerando, por así decir, que en Shabbat, por ejemplo, ya hay una noción en el Parlamento de Israel, que en Shabbat no se cierren los negocios, que no se cierren los negocios, que las tiendas de comercio estén abiertas en Shabbat. Es lo que en la actualidad ha detonado toda la convulsión social de hace una semana y esto está empezando y el gobierno quiere tener el gobierno de Netanyahu desde el punto de vista de algunos rabinos quiere tener el control total del poder legislativo y el poder judicial en Israel, es decir, es como tener un gobierno totalitario, pero está siendo empujado a esa situación por el hecho de que
muchos ciudadanos del pueblo de Israel están empezando a adoptar como cultura en su legislación prácticas de otras naciones. El caso que les decía, la selección juvenil de Israel, que evidentemente representa a Israel, es la imagen de Israel entre las naciones, pero jugando un partido de fútbol por competición en Shabbat. Entonces la Torá, cada vez que la estudiamos, cada vez que nosotros vamos analizando lo que dicen estos textos, claro que hay mucha mayor profundidad, pero en este entendimiento, eh, todo aquel que violenta el pacto del Eterno se expone a esta situación. No es solamente la idolatría, es dejar el pacto con el Eterno. Se expone a lo que dice aquí el pasaje 20. El Eterno no estará dispuesto a perdonarlos y entonces la ira del Eterno eh, y los celos del Eterno humearán contra ese hombre y todo juramento escrito en el libro caerá sobre él y el Eterno borrará su nombre bajo los cielos. Por eso es que la Torá a veces pone cercos para que no lleguemos a transgredir situaciones muy severas, para que no lleguemos a esta situación que dice el Eterno, que lo va a borrar. Lo va a borrar su nombre debajo de los cielos, es decir, nunca más se lo va a traer a memoria, va a dejar de existir. La inexistencia, el sufrimiento más grande para un ser humano es evidentemente que toda su conciencia deje de existir y que nadie lo recuerde. Una inexistencia total. Ese es el peor castigo que un ser creado, tal vez un ser humano, pueda recibir. Entonces, es muy importante las palabras de Moshe Rabenu de estar firmes, puestos de pie, atentos, unidos, unánimes, como fue en el monte Sinaí, como lo es en este momento y como lo es en cada momento que llegamos a Yom Teruah. Tenemos que procurar la unidad en estos días. Si alguien tiene algo contra su compañero, contra su haber, su hermano, no sé, algún familiar en la carne, este es el tiempo de procurar la unidad para que llegados ese día todos estemos de pie delante de Hashem y también para confirmar el pacto, también para poder establecer nuestro compromiso de el servicio que Hashem demanda de nosotros. En ese sentido, entonces dice aquí, el verso 21, el Eterno los separará de entre todas las tribus de Israel para su mal, como todos los juramentos del pacto que está escrito en este libro de la Torá. La generación futura dirá, vuestros hijos que se levantarán tras vosotros y el extranjero que viniere tras tierra lejana, cuando vea las plagas de esa tierra y sus enfermedades con las que afligió el Eterno, el azufre y la sal y la conflagración de toda la tierra, no puede sembrarse y no puede brotar. No crecerá en ella pasto como el cataclismo de Sodoma y de Gomorra, Adma y Seboim, que el Eterno trastornó en su ira. Y todas las naciones dirán, ¿por qué motivo el Eterno hizo esto con esta tierra? ¿Por qué esta furia y de gran enojo? Y dirán, porque abandonaron el pacto del Eterno, el Elohim de sus antepasados, que selló con ellos cuando los sacó de Misraim. Y fueron y sirvieron a dioses de otros y se postraron ante ellos, dioses que no conocieron y que el Eterno no les designó. Y la ira del Eterno ardió contra esa tierra, trayendo sobre ella toda la maldición que está escrita en este libro. Bueno, esto es interesante. Antes de continuar, bueno, podemos leer el otro pasaje que dice, y el Eterno los sacó de su tierra con enojo, con ira y con gran furia y los arrojó a otra tierra, como se ve en este mismo día. Eso es lo que dirían las naciones, ¿no? Eso es lo que dirían las naciones. Y evidentemente eso ha acontecido, ¿no? El pueblo judío, uno de los términos con los cuales se conoce a lo largo de la historia de las naciones, la historia moderna, la historia de la Edad Media, la historia moderna de las naciones, es que cuando se refieren al pueblo judío o al judío como tal, lo han llamado el judío errante, ¿no? Errante en el sentido de que, bueno, parece que todos se olvidaron de él, está destinado al sufrimiento, a la persecución, al saqueo, a la matanza de sus, vamos a decir así,
de los miembros del pueblo. Y ese término, que lo ha promovido entre otras cosas también la Iglesia Imperial, ha manifestado que el pueblo judío es un pueblo, el judío es un judío errante. Ese término está cargado de malicia, de maldad, pero estaba determinado en la Torá de que, bueno, la gente se iba a referir así al pueblo de Israel por cuanto olvidaron su pacto. Y todas las cosas, evidentemente, todas las cosas que acontecieron en la semana pasada cuando se estudió la Parashá Ki Tavo y se hablaron de las maldiciones, ¿cuántas maldiciones hay en el texto de la Torá en Parashá Ki Tavo? ¿Alguien sabe cuántas se leyeron en la anterior porción de la Torá? ¿Quién sabe? ¿Alguno tomó nota de ese aspecto? ¿Cuántas fueron las maldiciones que se establecieron en el texto de Ki Tavo? Bueno, algunos dicen que fueron 100 maldiciones. Y, y aquí se está refiriendo a ese juramento. Cuando nos acercamos a Yom Teruah, también los sabios van a decir lo siguiente. Cuando nosotros nos acercamos a Yom Teruah y somos juzgados, la manera de cómo podemos equilibrar la balanza a nuestro favor, si es que hemos hecho transgresiones a lo largo del día, de los días, del año, de los diferentes años de nuestra vida, y cómo podemos nosotros inclinar la balanza a nuestro favor, es contrarrestando a las 100 maldiciones. Porque en el texto de la Torá hay 100 maldiciones, y la manera de contrarrestar las 100 maldiciones es con la antítesis, es decir, con el antagonismo de las maldiciones, que serían las bendiciones. Por eso los Jajamim establecieron que en el día el Yehudí por lo menos tiene que hacer 100 bendiciones. Cada bendición que hace, cada una de las 100 bendiciones que hace el Yehudí, lo que va a hacer es contrarrestar a cada una de las 100 maldiciones que fueron decretadas para el pueblo de Israel cuando éste olvida su pacto. Entonces, una manera de estar protegido ante vamos a decir, las acechanzas de la mala inclinación y tal vez también de los hechos de maldad que puedan brotar del corazón de algunas personas contra los miembros del pueblo de Israel, es que tengan que realizar las 100 bendiciones diarias. Cada día el Yehudí debería comprometerse en por lo menos hacer 100 bendiciones. Y esto lo extraen los Jajamín de la Parashá Ki Tavo y también en el Tanaj, cuando se habla acerca del rey David, cuando el rey David gobernaba y habían muchas enfermedades, había muchas situaciones como las que acabamos de leer, es decir, cuando el pueblo de Israel no estaba a la altura que exigía la Torá, la exigencia que exigía la Torá, y se producían situaciones adversas como muertes, epidemias o enfermedades. Dice que fue el rey David estudiando para Ki Tavo y escuchando las enseñanzas de los Jajamín, escuchando las enseñanzas de los sabios de su generación, del Cohen Gadol, de los Nevi'im de su generación. Entonces, tenemos que hacer algo, y él estableció nuevamente, y se entiende que desde esa época es que se habla de las 100 bendiciones diarias. Y una vez que el rey David estableció estas 100 bendiciones diarias, entonces el pueblo de Israel empezó nuevamente a fortalecerse y a desaparecer todos estos atisbos que están escritos en el libro de Ki Tavo en cuanto a las maldiciones, enfermedades, muertes, asesinatos, lo que representaban tal vez no tener buenas cosechas, sequías, hambrunas. Entonces el rey David estableció de que se tendría que realizar 100 bendiciones diarias, y cada bendición tendría por finalidad neutralizar a cada una de las maldiciones que se activan cuando el pueblo de Israel se olvida del pacto de la Torá, como está establecido en esta parasha. Y por eso, cuando nosotros llegamos a Yom Teruah y estudiamos esta parasha se la va a estudiar el día de Shabbat, el Shabbat previo a Yom Teruah.
Eh, el énfasis que en algunas comunidades o algunos jajamín establecen es precisamente en la plegaria. Y es por eso que en todo este tiempo estamos nosotros en la plegaria y que es muy importante establecer en las comunidades nuevamente que se retome esta buena costumbre de que se cree un hábito de conducta de cada miembro de la comunidad para hacer estas 100 bendiciones. Entonces, todo lo que asocian los jajamim con relación al texto de la Torá, aunque nosotros no lo podemos ver porque nuestra cultura se enfoca solamente en lo literal, en lo lógico, en lo que podemos ver, pero los jajamim que ya tienen experiencia en cuanto a la vivencia de los escritos de la Torá y todos los documentos que hablan de acciones que tomaron los grandes hombres de Muná, como el rey David, la cuarta rueda de la carroza celestial, es que todo eso tiene una base en la Torá. Entonces, en estos días sería una buena costumbre de que nosotros podamos realizar, empezar tal vez de a poco a establecer estas 100 bendiciones diarias mínimas que podemos y que podríamos hacer cada uno de nosotros. Y esto lo va a establecer también, creo que el Yalkut Shimoni, que es el que habla con relación a las 100 bendiciones, de que es un deber de todo Yehudí salir protegido de su casa, es decir, no salir de su casa sin haber hecho estas 100 bendiciones diariamente. Entonces, ya que vamos nosotros rumbo a Yom Teruah, también es importante adquirir este entendimiento en el sentido de que al principio tal vez lo vamos a repetir por repetir y más adelante vamos a ir entendiendo lo que estamos diciendo y más adelante vamos a ir comprendiendo lo que estamos haciendo y cada vez que hagamos las bendiciones lo vamos a hacer con mayor reverencia hasta llegar al nivel de temer al Eterno en el sentido de que Él se merece que lo bendigamos. Cuando estamos en Yom Teruah, en ese día de Yom Teruah, en el servicio de rezo comunitario que se hace en el, en el servicio específicamente de Yom Teruah, nosotros nos dirigimos a nuestro Creador como durante los 10 días después de Yom Teruah hasta Yom Kippur también, y en Yom Kippur también, pero empezamos en Yom Teruah refiriéndonos o dirigiéndonos al Eterno como Abinu Malkeinu. ¿Alguien sabe qué significa la expresión Abinu Malkeinu? ¿Cómo traduciría esa expresión al español? ¿Alguien sabe? ¿Qué representa la expresión Abinu Malkeinu? ¿Nadie? Padre nuestro, Rey nuestro. Exactamente. Nuestro Padre y nuestro Rey. Abinu, Ab es Padre, Abinu es nuestro Padre, Melech es Rey y Malkeinu es nuestro Rey. Entonces, cuando llegamos nosotros a Yom Teruah y hacemos estas plegarias, hacemos todo el servicio comunitario, es decir, todos estamos unánimes buscando confirmar el pacto, buscando eliminar las maldiciones de nuestras vidas, buscando estar inscrito para un año bueno y dulce en el libro de la vida. Entonces, nosotros nos dirigimos al Creador como nuestro Padre y nuestro Rey. Ahora, ¿qué representaría para nosotros de manera individual el hecho de que le decimos a nuestro creador, nuestro padre? ¿En qué condición nos pone eso a nosotros? En condición de hijos, ¿no? En condición de hijos. Pero cuando le decimos nuestro rey, ¿en qué condición nos pone a nosotros? ¿En qué condición nos pondría cuando le decimos al Eterno nuestro rey? Príncipes. Excelente, buena interpretación, estimada Maritza, pero no me estaba refiriendo a eso, pero evidentemente, si Él es nuestro Padre y es nuestro Rey, somos sus príncipes. Muy bien, buena deducción, excelente. Bueno, pero yo quiero enfocarme en un término en una idea que transmiten los jajamín y con mucha razón y mucho entendimiento. Cuando le decimos nosotros al Eterno nuestro Rey, reconocemos que Él es dueño de todo.
de todo y que nosotros somos sus siervos. Para entenderlo en un término un poquito más, no despectivo, pero más real, es como que si reconocemos que somos sus esclavos, le servimos a Él, que no merecemos nada, no merecemos nada. Él si quiere nos puede bendecir, Él si quiere no nos puede bendecir, Él no está obligado a nada, simplemente nosotros le servimos sin tratar de buscar una paga, porque de Él proviene todo, Él es dueño de todo, Él absolutamente creó todo, nosotros somos parte de la creación, gracias a Él vivimos. Entonces ese entendimiento también lo tenemos que tener en ese día de Yom Teruah. Si bien, si bien si nosotros estamos en la condición de hijos, bueno, podríamos decir, bueno, mi padre me tiene que dar, me tiene que proveer, es mi padre y él se tiene que encargar de mis necesidades, yo tengo que ir a estudiar, yo tengo que ir a la universidad, me tiene que dar para mis pasajes, me tiene que dar para mis útiles. ¿Por qué? Porque hay esa relación, hay esa idea de que Él es nuestro Padre y como Padre pareciera que Él está obligado a darnos todo y que tiene que darnos todo, que si nosotros queremos desarrollarnos, Él está obligado a darnos todo. Pero por otra parte, también tenemos que entender que en realidad no merecemos nada. Él si tiene compasión de su esclavo, le puede dar a su esclavo. Entonces, en esa actitud dicen los jazmín que tenemos que presentarnos ante el Eterno. Evidentemente, un padre le va a dar recursos para que su hijo se desarrolle. Por una parte, el Eterno ya nos ha dado muchas cosas. Las personas que estamos sanas, las personas que no tenemos enfermedad, no tenemos limitaciones físicas o impedimentos físicos en ninguna de nuestras extremidades superiores o inferiores, podemos depender del movimiento de manera independiente, cada uno de nosotros puede ir a donde quiere, puede comer lo que quiera, puede realizar las actividades que desee. Eso ya es algo que proviene del Eterno. Es algo que proviene del Eterno, es decir, la oportunidad que tenemos cada día nosotros de poder realizar cualquier acción, eso ya es algo que el Eterno nos ha dado para que nosotros nos desarrollemos. Pero tenemos que tener en cuenta que Él no está obligado a hacerlo, porque nosotros somos como sus esclavos, somos como sus siervos. Cuando nosotros podamos equilibrar ese entendimiento en nuestra relación con el Eterno, donde por una parte nos humillamos delante de Él y que le pedimos que por favor nos asista, por otra parte, si el Eterno no lo, si el Eterno tal vez lo ve con buenos ojos, no dárnoslo, no pasa nada, porque también está la relación de que nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Entonces, en esa condición tenemos que presentarnos nosotros el día de Yom Teruah, de Rosh Hashanah, el día del juicio de nuestras almas. Y para que nosotros lleguemos con un balance en cuanto a todo lo que representa el día del juicio, tenemos que aprender a reconocer que Él es nuestro Rey y bendecirlo cada día, 100 veces. Porque si nosotros no entendemos cuál es nuestra posición delante de Él, porque están las dos posiciones, la de hijo, la que va a recibir los recursos, la protección, va a recibir dones, regalos de parte del Padre, evidentemente esa es una realidad, pero la otra posición no debemos olvidarla, la cual es que Él no está obligado y nosotros simplemente somos servidores de Él. Y es un regalo cada día de la vida, es un regalo cada día el poder hablar, el poder alimentarse por sí solo, no tener que depender de otros que te den de comer, que te lleven de un lugar a otro, que te atiendan. Todo esto es interesante, ya nos lo da el Eterno, sin necesidad de hacerlo, sin estar obligado, pero lo hace, porque está esa relación de padre a hijo. Pero está en nosotros también desarrollar esta relación de rey-esclavo, es decir, tenemos que obedecer a nuestro rey. Está bien recibir el amor de él, excelente, pero también tenemos que desarrollar un poco el temor de que no debemos fallarle a Él por lo que Él representa para nosotros como nuestro Rey y nosotros como su siervo. Por eso las 100 bendiciones nos ayudan a crear esa conciencia. Porque cuando nosotros, en la bendición, ¿por qué se caracteriza?
porque la bendición que nosotros hacemos siempre recordamos que Él es nuestro Rey. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey, Rey del universo, que nos diste, nos santificaste con estos preceptos y nos elevaste en tu servicio al hacer tal acción. Entonces, cuando nosotros hacemos las bendiciones y lo hacemos adecuadamente y sabemos a quién nos estamos dirigiendo, ahí creamos la conciencia de que Él es nuestro Rey. La posición de nosotros es que tenemos que honrarlo, respetarlo, servirlo, porque eso es lo correcto. Eso es lo adecuado para el Hijo de Israel. Lo cual no quita también la otra posición de que somos sus hijos y que Él nos protege, nos guarda. Pero muchas veces solamente nos quedamos en la posición de que Él es nuestro Padre, de que Él nos tiene que bendecir, de que Él nos tiene que ayudar, de que Él nos tiene que proveer y que todo lo que hacemos es para que Él nos provea, que toda buena acción que hago es para que Él me recompense. Y nos olvidamos desarrollar la idea de que en realidad Él es nuestro Rey. Y cuando nosotros tengamos ese balance de entendimiento, de hacer las cosas como un hijo las realiza para no deshonrar a su padre, para no provocar enojo en su padre, para que su padre se sienta orgulloso de uno, entonces el hijo se esfuerza en tratar eh, de no dañar la integridad de su padre, el honor de su padre, no hacerlo quedar mal, no abochornarlo en público, no humillarlo en público. Entonces tenemos cuidado en esa área con nuestros padres porque tenemos esa relación, ese amor con él. Pero debemos entender también de que verdaderamente Él es el Rey de nosotros y que tenemos que servirlo. Entonces, debo entender que no siempre Él está obligado a concederme todo lo que yo pida, siempre y cuando lo que yo pida tal vez no es en beneficio ni siquiera de mí mismo, si Él quiere. Y por eso cada bendición que hacemos reconoce y nos pone en el lugar de que verdaderamente formamos parte de su reino, estamos contentos de ser siervos de Él, pero reconocemos que Él es todo. Y por eso decían los hajamim que es importante establecer en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, una forma así de llevar una vida educada en cuanto a los hábitos, el declarar las 100 bendiciones que van a contrarrestar todas las maldiciones que ya estudiamos en la parasha anterior. Bueno, por último, antes de que entren las preguntas y las participaciones, bueno, antes, aquí, bueno, hay un énfasis, lo que está entre paréntesis es una aclaración del autor, porque el texto, ustedes lo van a ver, el texto en otras versiones, lo vamos a ver aquí en la Reina Valera 60, dice, las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Elohim. Vamos a ver la corona de Jerusalén, donde está, aquí estamos, aquí. Dice, las cosas secretas pertenecen a Adonai, nuestro Elohim. Vamos a ver la Biblia de Jerusalén, que dice las cosas secretas. La mayoría de las versiones dice las cosas secretas, pero en realidad esto en el texto de hebreo se lo entiende, no son las cosas secretas. Esto se debe entender como las cosas ocultas de una persona las ve el Eterno, nuestro Elohim, pero las cosas ocultas de una persona son reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para cumplir todas las palabras de la Torá. Entonces, esta es una declaración que podríamos decir que se va a manifestar cuando se va a juzgar las almas. Nosotros tenemos que entender, Yom Teruah está a las puertas, no faltan ni siquiera 2 semanas, una semana y creo que 4 días. Eso es lo que falta para Yom Teruah. Nosotros debemos entender que el Eterno ve todo lo oculto en nosotros y que algunos hermanos pueden ver solamente lo que son notorios, las cosas negativas notorias de nosotros, pero Hashem ve lo oculto. Esto tenemos nosotros que entender en el momento que vamos a entrar ese día al servicio de Yom Teruah.
eh, tratar de, en lo posible, esas cosas ocultas, esos pecados ocultos, esas transgresiones ocultas, porque esto está conectado con el hombre o la mujer que en su interior quiere hacer idolatría, pero delante de los demás se muestra como un piadoso. Aquí el Eterno dice que Él ve todo lo que está en oculto y que los jueces del pueblo de Israel, las que se llegan a determinar por testigos, testigos oculares, son las reveladas. Sin embargo, las cosas ocultas y las cosas reveladas tienen por objetivo que nosotros nos corrijamos para cumplir todas las palabras de la Torá. Y eso es lo que va a ocurrir o va a empezar a ocurrir en Yom Teruah y va a terminar en Yom Kippur. Y para eso nosotros tenemos que tratar de llegar lo más equilibrado, lo más balanceado. Yom Teruah y Yom Kippur es un balance entre nuestros méritos y nuestras transgresiones. Si nuestras transgresiones superan a nuestros méritos, a nuestras acciones de bondad, a nuestra conducta, entonces no nos espera nada bueno. Pero si en ese día nuestras virtudes, vamos a decir así, el potencial de hacer lo bueno interno supera, es decir, los méritos superan a las transgresiones, entonces en ese balance, en ese análisis, en ese juicio, podemos salir ilesos, entendiendo que las cosas, los pecados ocultos, Hashem los conoce. Y hablamos de idolatría, hablamos, bueno, de otros aspectos internos, individuales, que tienen que ver con el mal uso que le dan las personas, el uso natural al cuerpo de las personas, personas que en un ámbito social se muestran muy espirituales, pero en el hogar son todo lo contrario, maltratan a sus familiares, maltratan a sus compañeros de trabajo, eh, todas esas cosas que no las puede percibir el ser humano muchas veces, debemos tener entendido que Hashem las tiene presentes. Por eso ese día eh, estamos como Nitzavim, todos de pie delante de Hashem. Y Hashem no puede ser burlado, ¿no? Y eso nos da a nosotros también la conciencia de que Él es el Rey. Sabemos que Él nos juzga, el juez es nuestro Padre, pero también tiene que haber un poco de temor delante de quien nos estamos presentando. Y la Parashá Nitzavim nos va a conectar con esa situación. Ok, bueno, entonces hemos visto la unidad, el propósito que debemos cumplir, y también hemos hablado un poquito sobre cómo contrarrestar las bendiciones por generaciones o por décadas. Tal vez hemos transgredido lo que está escrito en la Torá y sabemos que para el hijo de Israel que no está dentro de los parámetros de la Torá, pues 100 cosas negativas le pueden pasar. Y dijimos que para contrarrestar eso, las 100 bendiciones diarias son fundamentales, los rezos, la plegaria, y tomar la conciencia de ante quién nos vamos a poner de pie el día de Yom Teruah. Es muy bonita esta parashá, y gracias a la sabiduría de los Jajamín, nosotros podemos también reforzar el entendimiento de Yom Teruah en nuestro comportamiento y en nuestra conducta. Bueno, muy bien, hasta aquí algún comentario que desean realizar sobre la Parashá Nitzavim, alguna pregunta, alguna opinión que ustedes quisieran desarrollar. Adelante. ¿Alguna participación tal vez? Bueno, mientras, no sé si alguien va a participar o no va a participar, pero quiero aprovechar un poquito antes de avanzar con la parashá. Los que estamos aquí en la comunidad menorá de Santa Cruz, es muy importante ya estas reuniones que vienen, la recepción del Shabbat, el servicio de la Torá en Shabbat, el servicio del Shabbat en la mañana,
y el servicio de la Abdalá, que nos congreguemos. Por favor, pasen la voz a los Javerín que no están asistiendo, tal vez están un poquito descuidados, o tal vez están pasando situaciones difíciles, no sé, pero aprovechemos este tiempo para invitarlos a la comunidad porque queremos que eh, todos los miembros de la comunidad podamos participar de estas festividades grandes o las altas fiestas, como le llaman algunos, ya se acercan. Para eso debemos estar unánimes y organizados. Eh, Trabajando internamente, evidentemente, en estos días, cada uno de nosotros, pero también reflejándolo en el aspecto físico, en el momento de cómo nos organizamos nosotros para esta festividad, para que los niños, los pequeños o las personas nuevas que tengan su primera experiencia con esta festividad vayan teniendo conciencia de lo importante de la observancia de las grandes fiestas, de estas altas fiestas del mes de Tigri. Y por eso es que a veces hacemos énfasis en las decoraciones, en los alquileres de vajillas. A veces los hermanos, ustedes han visto, preparan letreros luminosos para embellecer el salón. Todo eso eh, evidentemente va a crear en la conciencia de los demás un entendimiento de que este es un evento importante y que se debe preparar uno para estas celebraciones. Y en ese sentido es que queremos que todos participen. Ya para organizarnos, también en Cochabamba, aprovechando que está nuestra hermana Celia Miranda, hermano Víctor, también poder ya tratar de congregar o por lo menos de motivar a las personas, a los miembros de la comunidad a congregarse ese día, porque como estamos viendo es muy importante. Ese día en el año somos balanceados, somos puestos en una balanza. Y si estamos hallados faltos de peso, bueno, tenemos 10 días para corregirnos hasta Yom Kippur. Y lo bonito es que aún si en esos 10 días por alguna razón no hicimos los deberes del corazón, no hicimos la plegaria, la teshuvá, el retorno apropiado al Creador, aún así, miren cómo es la bondad del Eterno, tenemos nosotros Hashanah Rabbah, esto es el último día de Sukkot, donde aún en ese día podemos alcanzar expiación. Pero no debemos dejar todas las cosas para Hashanah Rabbah, si lo podemos hacer ahora, antes de Yom Teruah, o lo podemos hacer en los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. No dejarlo para último momento, porque si lo dejamos para último momento para Hoshana Rabbah, o sea, el séptimo día de Sukkot, y aún ahí no pudimos corregirnos, aún así el Eterno tiene los otros meses del año para provocar la Teshuvah en nosotros. Así que si usted quiere solucionar su problema interno, en estos días es la oportunidad. Si no quiere, tiene hasta Yom Kippur. Pero si no quiere hasta Yom Kippur, tienes hasta Hoshana Rabbah. Ahora, si no quieren Hoshana Rabbah, de todas maneras, igual el Eterno lo va a llevar a la Teshuvah, pero a través de un año cargado de aflicciones. Esas aflicciones, esas maldiciones van a ser bendiciones ocultas, porque le van a producir sufrimiento hasta que usted verdaderamente haga un retorno sincero al Creador. Así que yo les aconsejo y les animo a que en estos días hagamos los trabajos internos que tengamos que hacer para que así salgamos ilesos. De lo contrario, igual el Eterno va a provocar la Teshuvah en nosotros, pero tal vez no como nosotros lo pensamos, va a ser muy drástico. Así que lo que busca el Eterno, y como nos ama tanto, llama nuestra Neshama, nuestra alma, lo que Él busca es que volvamos sinceramente a Él. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ya eso depende de nosotros. Así que por eso queremos que la mayoría de los hermanos, los Haverim, Haverot, puedan participar de Yom Teruah y para eso necesitamos ya organizarnos, ultimar los detalles este Shabbat, ya definirlo todo, cada uno con sus comisiones, cada uno con sus responsabilidades, para que llegado el día, ese día sea un día verdaderamente donde todos experimentemos el perdón o todos experimentemos la presencia divina sobre nosotros como nuestro Padre y como nuestro Rey. Bueno, eso quería comentarles, ya que no hubieron comentarios de parte de ustedes, vamos a seguir avanzando.
con la parashá. Vamos a irnos al capítulo 30. Hay temas interesantes en el capítulo 30. Pero yo voy a saltarme los pasajes. Bueno, esto es interesante. Fíjense, dice aquí, ocurrirá que cuando todas estas cosas te acontezcan, estamos hablando de todo lo que va a acontecer por cuanto no se mantuvieron en el pacto. Ya sabemos lo que estamos hablando, las maldiciones, la bendición y la maldición que he presentado ante ti, entonces las llevarás a tu corazón entre todas las naciones donde te ha dispersado Hashem tu Elohim. Perdón, ¿alguien levantó la mano? Creo que no. Escuché algo por ahí. Bueno, y luego dice, y fíjense, y regresarás con Hashem tu Elohim, regresarás con el Eterno tu Elohim. Eso es lo que busca el Eterno con las situaciones difíciles. Esto lo que quiere provocar es esto, la Teshuvah. En Yom Kippur no puede perdonar si no hay Teshuvah. Rosh Hashanah no podemos pasar el examen, el juicio, si no hay Teshuvah. Lo fundamental para que sea efectivo Yom Kippur y para que sea efectivo Yom Teruah, Yom Kippur, los días intermedios, Hoshana Rabbah, ya que hablamos de eso, lo fundamental es la Teshuvah, el retorno verdadero, el cambio de actitud, volver a encaminarnos por amor al servicio de Hashem. Si no hay Teshuvah, si usted no logra corregirse, si no logra trabajar en usted, tal vez va a ser simplemente un acto físico el hecho de congregarnos en Yom Teruah, va a ser un acto físico el hecho de ayunar, e inclusive Hashanah Rabbah también, pero va a tener tal vez un año de muchas limitaciones, pero al final todos esos sufrimientos lo que buscan es que usted retorne a Hashem, vuelva a Hashem. Y dice aquí el verso 30, el verso 2 dice, retornarás con el Eterno, regresarás al Eterno tu Elohim y escucharás su voz según todo lo que te ordeno hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, en la yeshiva se tocó este tema y hay una explicación interesante. ¿Por qué el pueblo de Israel en los días de Rabí Yehoshua no hizo Teshuvah? ¿Por qué el pueblo de Israel en los días de Yavne, el establecimiento del judaísmo rabínico, no hizo Teshuvah? ¿Por qué la sinagoga a lo largo del movimiento rabínico a lo largo de la historia no consiguió que el pueblo de Israel hiciera Teshuvah? Y según lo que analizan los sabios contemporáneos, es decir, los rabinos actuales, es que no era el tiempo, no estaban dadas las condiciones. Había mucho sufrimiento en el pueblo. Había mucha hostigación en el pueblo. Los romanos eran muy crueles, los griegos, los asirios fueron muy crueles. Después de los romanos, la iglesia imperial fue muy cruel. Luego también los musulmanes fueron muy crueles. El cristianismo protestante fue muy cruel con el pueblo judío. Tanto es así que terminó en lo que nosotros conocemos como la solución final desde el punto de vista católico y de los nazis, y aún así el odio que hoy en la actualidad grupos terroristas tienen contra el pueblo de Israel. En décadas, centurias anteriores, no era el tiempo, no estaban dadas las condiciones para hacer una teshuvah. Hoy sí, hoy están dadas las condiciones para que las personas como nosotros, que tenemos acceso a la información de las escrituras, tenemos acceso a la información de los escritos sagrados, no solamente la opinión que se ha venido desarrollando durante muchos siglos en nuestro continente, la perspectiva de la Iglesia Occidental solamente. Ahora tenemos el gran privilegio de poder entender enseñanzas de personas que son parte de la cultura judía. Muchos rabinos enseñan la Torá libremente y gratis en todos los medios que pueden, en los medios posibles. Las condiciones ahora sí están dadas para que el pueblo despierte a un nivel de entendimiento y se acerque verdaderamente con propósitos puros al servicio de la Torá.
Hoy no te van a poner un arma en la cabeza y te van a decir, niega tu Elohim, o hasta aquí son tus días, o te despojamos de todo, o matamos, o quemamos todo tu barrio, toda tu villa, o te despojamos de todos tus bienes. No, hoy ya no pueden hacer eso. La conciencia a través del estudio de la Torá se ha ido desarrollando, y en el mundo, personas como nosotros en este lado de las naciones del mundo, lejos de Israel, vamos entendiendo cuáles son las motivaciones de la Torá, qué es lo que busca la Torá en el ser humano. Es decir, que ahora están dadas las condiciones para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones y no estén sometidas al abuso, no estén sometidas al ultraje, no estén sometidas al terrorismo, y podamos decidir verdaderamente volver al Eterno. Hoy estas palabras de la Parashá Nitzavim, como dicen los Jajamim, se pueden llegar a cumplir. Están dadas las condiciones. Claro, nos falta el Beit HaMikdash, pero el Beit HaMikdash puede ser la corolación, es decir, el corolario, es decir, la cereza del postre de lo que hoy nosotros podemos estar, de lo que hoy nosotros podemos motivar en otras personas de acercarse al Eterno, y entre eso también hacer que muchas personas que son parte de la identidad judía, que tal vez lo saben, que tal vez no lo saben, también puedan ellos verse influenciados y volver al servicio del Eterno. Estas palabras han sido analizadas por los judíos actuales y dicen que hoy es el tiempo. Hoy sí hay condiciones. Hoy sí están dadas las condiciones. Y todo el que abrace estas condiciones va a conseguir el propósito. Y aquellas que tal vez no trabajen sobre su vida interior, tal vez les va a costar conseguir el propósito. Pero hoy están dadas las condiciones para que esta palabra se cumpla. Eso es lo que están diciendo los Jajamim. Por eso están empezando a difundir Torah en todo el mundo y en todos los idiomas. En todos los idiomas. Hay muchos hindúes, hay muchos chinos, asiáticos, coreanos, que están abrazando la emuná del pueblo de Israel. Algunos están haciendo retorno, aliyá, otros están haciendo la conversión. Pero hoy se dan las condiciones para que muchas personas que han sido exiliadas de Eretz Israel por muchos motivos, están entre las naciones, puedan escuchar nuevamente la voz de Hashem y retornar. No estaban dadas las condiciones en los días de Rabbi Yehoshua, no estaban dadas las condiciones en los días de Yapne, no estaban dadas las condiciones en los días de, vamos a decir, del Rambam, de Rashi, no estaban dadas las condiciones todavía en los días del Baal Shem Tov. No, hoy sí están dadas las condiciones. Hoy la gente tiene libertad de pensamiento, hoy la gente tiene libertad de decisión y puede llegar a tener sus propios entendimientos, puede llegar a tener sus propios razonamientos en cuanto al texto de la Torá, el mensaje de la Torá. Ya no tienen que ser inducidos por un dogma, por una doxa, por una, vamos a decir así, por una imposición. Están dadas las condiciones para que nosotros, si queremos, retornamos, y si no queremos, no retornamos. De esto habla el capítulo 30. Y quiero hacer énfasis en otro punto. Rav Shaul habla, por ejemplo, en Tesalonicenses 4:13 al 17, acerca de lo que se conoce como el arrebatamiento, una voz de mando, una trompeta de Elohim, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Elohim. Y se habla de que los sepulcros se van a abrir, van a resucitar, y otras personas se van a reunir en el aire, en las nubes, y van a ser llevados al lugar que les corresponde, esto es Jerusalén. Todo ese entendimiento de Rav Shaul evidentemente ya estaba dado en la Torah. Rav Shaul no vino a traer algo nuevo, vino simplemente a poner una situación de las comunidades en el exilio, porque habían judíos en Tesalónica, y haciéndoles entender que la forma de vivir de ellos su judaísmo en ese momento no es para Tesalónica, es para que ellos lo desarrollen en Jerusalén. Y es esto lo que pretende el Eterno también en estos días hacer entender a las comunidades grandes de Argentina, a las comunidades grandes de México, a las comunidades de Colombia, de Chile, en Perú, en Paraguay. Me sorprende Paraguay tiene comunidades judías, todas estas comunidades en Venezuela, las que se están formando en Bolivia, Ecuador, toda
estas comunidades tienen como finalidad entender de que su servicio al Eterno tiene que ser en Eres Israel. Y Rab Shaul lo que estaba diciendo en ese momento es eso, de que las personas de Tesalónica, de Corinto, de Efesim, de Turquía, de Tarso, de todos esos lugares, eh, tienen que retornar, tienen que volver, tienen que ubicarse en el espacio geográfico de Israel. Lo cual esto significa que el arrebatamiento desde el punto de vista cristiano no existe, no es para los cristianos, esto es para los que vuelven al Eterno guardando su Torá y van a desarrollar su servicio más elevado. Como sabemos, un yehudí desarrolla su mayor potencial de servicio al Eterno solamente en la tierra de Israel, no en otro lugar, es solamente en la tierra de Israel. Y lo que Rab Shaul estaba enfocando en ese sentido es que evidentemente, el servicio de todo Yehudín tiene por objetivo desarrollarlo en Eretz Israel, en la ciudad de Santa, en la ciudad de Jerusalén. Y ese es el concepto del arrebatamiento, pero el arrebatamiento no es un concepto cristiano, de origen cristiano, es algo que no es arrebatamiento, pero que está en la Torá y se llama retorno, se llama aliyah. Hashem dice, regresarás al Eterno. Fíjense lo que dice a continuación, el Eterno, entonces el Eterno tu Elohim te traerá de regreso de tu cautiverio, del exilio, y tendrá compasión de ti y te reunirá de todos los pueblos a que te dispersó el Eterno tu Elohim. Y esto es el concepto del arrebatamiento del cristiano, pero en realidad no está hablando de cristianos, está hablando aquí de lo que representan los que forman parte del pacto, los que son parte del pueblo de Israel, que tienen que volver a su tierra, tienen que volver a desarrollar el servicio como lo establece aquí en, en Eres Israel. Ya, entonces la doctrina del arrebatamiento no es del Keter, no es una doctrina, sino que Rab Shaul está dando un entendimiento, le está diciendo, no solamente a los de Tesalónica, está aludiendo que los de Tesalónica, los de Corintios, los de cualquier lugar donde haya judíos, tienen que enfocarse en su retorno, en su regreso, van a volver a servir a Hashem en Eres Israel. Y luego dice aquí el verso 4, si tus dispersos estuvieran en los confines del cielo, aquí podemos decir Bolivia está en los confines del cielo en relación de Israel, podemos decir Paraguay, Perú, podemos decir Panamá, podemos decir Argentina, ¿no? Están en los confines, es decir, en otros lugares, desde allí el Eterno tu Elohim os reunirá y desde allí os tomará. Las palabras de Rab Shaul son las palabras que Rab Shaul pone en su contexto. Luego dice, el Eterno tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus antepasados y que tú poseerás. Él hará bien contigo y te hará más numeroso que tus antepasados. Hashem, tu Elohim, circuncidará tu corazón. Esta es la promesa. Bueno, los profetas van a tomar este pasaje de Nitzavim para hablar del nuevo pacto. El nuevo pacto que será con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto que está en Isaías capítulo 36, perdón, Ezequiel capítulo 36 y capítulo 37, donde el Eterno dice que va a ser una operación a corazón abierto, como dicen por ahí, va a cambiar el corazón de piedra en un corazón sensible, va a derramar agua sobre la generación, los va a purificar de toda su idolatría y va a poner de la inspiración divina, va a poner el Ruach HaKodesh para que ellos puedan soportar el yugo de la Torá y cumplirlo a cabalidad. Y no porque Israel tenga los méritos, sino porque Hashem se lo había prometido a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y por amor a su nombre, por amor al nombre de Hashem, al pacto que hizo Hashem con los antepasados, por el mérito de los patriarcas, es que Hashem va a poner de su Ruach va a poner Ruach HaKodesh, mejor dicho, el espíritu de santidad, sobre los miembros del pueblo de Israel, para que ellos cumplan con la Torá. Y los profetas van a hablar de este concepto, la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es sacar la rebeldía y la obstinación, el oponerse a todo lo que es el servicio al Eterno. Ese corazón dócil, ese corazón que con alegría sirve al Eterno, es lo que va a tratar, es lo que los profetas hablan con el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto ya lo explicamos, creo que la anterior entrega de la Torá, para Parashat Ki Tavo,
la renovación se debe entender como la renovación del pacto. No es que algo nuevo se va a establecer, sino que el pacto que se hizo en Har Sinaí se va a renovar. El mismo pacto que se hizo en Har Sinaí se va a renovar, se va a refrescar ese pacto, se va a volver a tener conciencia de ese pacto. Eso significa el nuevo pacto y no algo que ya se tomó como viejo y que va a venir algo nuevo y lo va a reemplazar. No, no, no. El nuevo pacto es el refrescar ese pacto, es revivir ese pacto, es la renovación del pacto, es lo que está diciendo para Nitzavim. Y los Nevi'im, los profetas de Nitzavim, de esta porción de la Torá, van a desarrollar ese entendimiento de que Hashem va a poner Ruach HaKodesh. De esa manera se va a renovar el pacto, es decir, nos va a dar el entendimiento, la fortaleza, la convicción de hacer lo que dice la Torá para recibir en su momento, aunque no lo veamos, en su momento lo prometido por Hashem. Porque eso es emuná, es tener convicción, hacerlo con convicción, aunque no veamos los resultados, pero al final sabemos que se va a recibir. Entonces, esta parashá nos habla de la circuncisión del corazón. Hashem mismo circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para amar al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. El Eterno, tu Elohim, colocará todos estos juramentos, es decir, lo que ya vimos en Parashá Ki Tavo, todos estos juramentos, las calalá, las calalot, las maldiciones, sobre tus enemigos y aquellos que te odian y te persiguieron. Entonces regresarás, es decir, retornarás, esto es Teshuvá, y escucharás la voz de Hashem. Es lo que está aconteciendo en esta generación. Me gusta a mí ver en la comunidad cuando nos visitan las hermanas que perseveran en la Torá, vienen con una postura en su forma de vestir y cuando uno les dice, no, aquí hay que ponerse velo, aquí para las bendiciones hay que estar con la cabeza cubierta y lo aceptan, lo reciben. Eso es bonito ver, ¿no? Ver cómo reciben estas, vamos a decir, estas costumbres, esta forma de vivir en cuanto al pueblo del Eterno. Y eso está aconteciendo en muchas áreas, no solamente del conocimiento, sino también de la conducta, en la alimentación, en muchas cosas. Y algunos tal vez experimentan estas acciones de forma natural porque evidentemente como lo que publicaron ahora en el grupo, no hay diferencias en el Mashiach entre un yehudí o un griego, entre un varón o una mujer, porque todo está encerrado en no ser rebelde, sino someterse a obedecer la voluntad de Hashem, en experimentar internamente la Torá del Eterno. Y lo hace uno a veces de manera natural. Y es por eso que cuando vemos esa conducta en las hermanas y en algunos hermanos en la comunidad, vemos que es el tiempo. Nadie los forza, sino que ellos toman la determinación, la decisión, porque es lo correcto. Porque eso es correcto delante del Eterno. Porque eso es bueno delante del Eterno. Eso es bueno delante también de la comunidad. Y van adoptando este tipo de comportamientos muy, muy interesantes. Y también vemos a muchos hermanos o hermanas y hermanos, que ya están mucho tiempo y que como que todavía se resisten, pero el Eterno está trabajando y también ellos están poniendo de su parte, como decía el More Pablo en las anteriores entregas, poco a poco, pasito a pasito. En un momento es como cuando uno empieza a escalar una montaña. Para escalar una montaña es paso a paso, esfuerzo, pero cada paso, cada esfuerzo cuenta. Al final tal vez algunos van a estar en la cima. Tuvieron caídas, tuvieron dificultades, con mucha dificultad en algunas etapas de esa escalada, pensaban levantar las manos y descender hasta abajo, pero no se repusieron y continuaron pasito a pasito y al final, de a poco, los que son parte del Eterno están volviendo. Porque algo que tenemos que entender también, que no es la comunidad, no es el judaísmo, ni siquiera es Yeshua, el Mashiach, quien está haciendo que las personas vuelvan a la Torah. Cuando dice Keter que Shimon Kefa dio un discurso y 3.000
3.000 almas aceptaron que Yehoshua era el Mashiach, eso fue por obra de Hashem. Es Hashem quien conoce a sus escogidos y es Hashem quien está con la voz del Eterno, con la voz de la Torá, está llamando. Perdón, aquí hay una gatita que siempre me acompaña en los estudios, pero ahora quiere salir. Permítame un ratito, por favor. Bueno, como les decía, es la voz del Eterno. Escuchan la voz del Eterno y están haciendo teshuvá. Y esto, y más adelante también lo va a establecer Simón Kefa, es el Eterno quien está buscando a su pueblo. Es Hashem mismo. Entonces, cuando alguien acepta de forma natural algunas situaciones que tienen que ver con la vivencia o la aplicación interna de la Torah, es porque Hashem está haciendo que esa voz haga retornar a los que son de él. Aún estemos nosotros como personas de las naciones, aunque no tengamos la posibilidad tal vez de hacer un giur a través de un Beidim del pueblo judío, pero en realidad es como dice Rab Shaul, hacer la voluntad del Eterno es lo que prima en el pueblo del Eterno. Entonces, si nosotros cumplimos con la voluntad del Eterno, nos aferramos a la voluntad del Eterno, estas palabras se están cumpliendo en nuestros días, porque Hashem es el que busca a su pueblo. Hashem, la voz de Hashem, es la que se está manifestando en todas las naciones y su pueblo está despertando, su pueblo está retornando. Hashem está derramando agua, esa es la Torá, nos está purificando de nuestros conceptos idolátricos, de nuestras idolatrías. Ya estamos algunos en el proceso de querer retornar verdaderamente a la vida de la Torá, a la vida interna de la Torá, la vida práctica de la Torá, la vida en comunidad de la Torá y la vida con responsabilidad ante el Eterno y ante el pueblo de Israel de la Torá. Y todo eso lo está produciendo el Eterno. Si es que usted está en este grupo y siempre participa en estos grupos, como nuestro hermano Edibardo, de Panamá y otros hermanos que a veces se conectan, es porque Hashem está llamando a su pueblo. O sea, no es obra de una comunidad, no es obra de una persona, vuelvo a reiterar, ni siquiera es una obra del Mashiach. Es Hashem mismo, como lo dice Shimon Kefa, Hashem mismo hizo que esas 3.000 personas escucharan el mensaje y aceptaran que Yehoshua es la provisión que envió para aquellos que estaban descarriados. Y en estos días donde tenemos la posibilidad de estudiar libremente, es la voz de Hashem que a usted lo trae a los estudios. Puede ser que en un momento no le guste la metodología, puede ser que en un momento no encaje la forma como enseñar, pero usted persevera, usted persiste y va adquiriendo conducta, va adquiriendo entendimiento y va tratando de establecer eso en su vida, en su familia. Entonces vemos que es Hashem quien está llamando a los judíos, a los griegos, a los hombres y a las mujeres que tienen entendimiento de lo que es la Torah. Es la obra que Hashem ha establecido para este tiempo. Luego dice, el Eterno te dará abundancia en todas tus obras, el fruto de tu vientre, el fruto de tus animales, el fruto de tu tierra, para bien, cuando el Eterno retorne a regocijarse contigo como se regocijó con tus antepasados, cuando escuches la voz de Hashem, tu Elohim, observando sus preceptos y sus decretos que están escritos en este libro de la Torá, cuando retornes al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Pues, o sea, estamos hablando de esto, ¿no? De esto. Pues este precepto que te ordeno hoy, ¿cuál es el precepto que está ordenando el Eterno? Que no nos olvidemos del pacto. Este precepto que te ordeno hoy no está oculto de ti y no está lejos. La Teshuvá, hermano, vamos a parafrasear un poquito.
aquí el verso 30, como dicen algunos jajamim. La teshuvá no está en el cielo para que diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros y tomar la teshuvá por nosotros para que podamos escucharlo y realizarlo? No, la teshuvá no está lejos. Ni tampoco está en el otro lado del mar para que diga quién puede cruzar al otro lado del mar, tomarlo para nosotros para que podamos escucharlo y realizarlo. Si bien esto se aplica al pacto, a la Torá misma, pero los jajamín dicen que en estos días lo debemos entender como la teshuvá. No es muy difícil llegar a la teshuvá. En estos días la teshuvá está cerca, dice así. Más bien esto está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que lo realices. No solamente el estudio de la Torá, sino la teshuvá. ¿Por qué dice que está en tu boca y en tu corazón? Porque esto implica dos cosas. En cuanto al estudio de la Torá, el estudio de la Torá y el entendimiento. Y en cuanto a la plegaria, lo que sale del corazón tiene que salir por tu boca. Entonces los jajamín encajan también el entendimiento de que esto se refiere a la teshuvá. En estos días la teshuvá no está lejos, está cerca. Nadie puede decir no tengo tiempo, es que tengo que levantarme temprano, hacer mis actividades, ir a buscarme el sustento, ir a buscarme lo que se necesita para mantener a mi familia. Y llego muy tarde, los estudios terminan muy tarde, termina el estudio y estoy muy cansado. No tengo tiempo. No está lejos, no está difícil, está muy cerca, está cerca de nosotros. Devarim 30:15 dice, ve, he colocado ante ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Aquello que te ordeno hoy es amar al Eterno tu Elohim, ir por sus caminos y observar sus preceptos, sus decretos y sus ordenanzas. Entonces vivirás y te multiplicarás, y el Eterno tu Elohim te bendecirá en la tierra a la que vienes para poseerla. Pero si tu corazón se endureciere y no escuchares y te descarriares y te postrares ante sus dioses extraños y los sirvieres, yo te digo hoy que ciertamente te perderás, no prolongarás tus días sobre la tierra por la que cruzas el Jordán para poseerla. Yo convoco al cielo y a la tierra hoy para que sean testigos contra ti. He colocado la vida y la muerte ante ti, la bendición y la maldición. Elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el deseo del Eterno. Amando al Eterno, tu Elohim, escuchando su voz, aferrándote a Él, pues Él es tu vida y la prolongación de tus días, habitando en la tierra que el Eterno le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría. Entonces, la decisión es nuestra, como siempre todo. En el proyecto del Eterno para nuestras vidas, Él puso el libre albedrío, la libre determinación. Como decíamos hace un momento, ya nadie puede ponerte un arma y decirte, no estudie, deja de hacer eso, deja de estas otras cosas. Ya nadie puede hacer eso. Cada uno de nosotros adquiere conciencia y puede tener la libertad de decidirse por servir al Eterno o puede tener la libertad de postergar o simplemente rechazar el servicio al Eterno. Pero el Eterno dice, por favor, escoge la vida para que vivas. Es el deseo del Eterno. Son palabras cargadas de mucho amor, de mucha misericordia de Moshe Rabenu, y sabemos que Moshe Rabenu habla por parte de Hashem. Son las palabras del Eterno que quieren que nosotros verdaderamente escojamos la vida. Y bueno, en estos días, en estos pocos días que nos quedan, escojamos la vida. Porque de aquí a unos cuantos días vamos a estar todos de pie delante de Hashem. Como en Nitzavim, así también estaremos en Yom Teruah. Todos de pie delante del Eterno. Escojamos la vida, el bien. Eso es lo que anhela el Eterno. Bueno, vamos a quedar en esta parte. Antes de terminar, no sé si hay preguntas, opiniones, ideas que ustedes quieran aportar. Bueno, creo que no hay opiniones, no hay participaciones. Como vuelvo a reiterar para los hermanos de Santa Cruz,
pasen la voz a los otros hermanos que puedan participar de los servicios tanto de la recepción del Shabbat y también de el servicio de la Torá y Havdalah, porque necesitamos estar unidos para entre todos organizar lo que va a ser primero el servicio que vamos a desarrollar en Yom Teruah, y segundo, tener un tiempo donde podamos compartir con los hermanos santificando esta festividad de Yom Teruah. Así que para eso necesitamos organizarnos. Dicho esto, bueno, de mi parte, simplemente agradecerles por su participación. El día jueves vamos a continuar con ya la Parashá Vayelech. Y como decíamos, esta semana se estudian 2 porciones de la Torá. Nitzavim, Vayelech. Están conectadas, tienen aparentemente el mismo hilo de entendimiento, es muy bonita la porción Vayelech, así que los invitamos para el día jueves. No se olviden de hacer Selijot, hacer sus plegarias personales. Si pueden empezar a hacer las 100 bendiciones diarias, Baruch Hashem. Y en sus plegarias, en sus oraciones, por favor, oremos por todos los miembros de las familias de la comunidad menorá, para que entre todos nos fortalezcamos, entre todos nos apoyemos en cuanto al servicio y todos sigamos mirando el objetivo. El objetivo es aferrarnos a Hashem, ser uno con Hashem entre todos. Así que las plegarias son muy importantes. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Shalom, shalom, bendiciones para todos. Shalom para todos, Toda Rabá, More. Toda Rabá.